Miles de millones de dólares tienen los militares cubanos en sus cuentas, mientras el pueblo en la isla se está muriendo de hambre, se está muriendo por la falta de medicamentos. El régimen de La Habana, que le está pidiendo a ese pueblo sacrificio, que le está pidiendo a ese pueblo que esté pasando trabajo, se ha revelado que tiene miles de millones de dólares en cuentas que son manejadas por los militares. Según esta información que ha revelado el periódico El Nuevo Herald, las compañías militares cubanas tienen miles de millones de dólares en sus cuentas. Y esto es importante porque llega precisamente en medio de la crisis más dura que está viviendo el cubano dentro de la isla. Esto llega en momentos donde el régimen de La Habana sigue con su campaña para que lo saquen del listado de país patrocinador del terrorismo. Esto llega en momentos donde le están diciendo al pueblo que está en medio de un apagón o que no puede tener su libra de arroz o de aceite producto al embargo, y se revela que las compañías militares, en este caso, por ejemplo, Gaviota, tiene 4.300 millones de dólares en sus cuentas. Eso es casi 13 veces más que los 339 millones que el gobierno dijo que necesitaba para comprar medicamentos para abastecer a las farmacias cubanas anualmente. El sistema de salud del país carece del 70% de los medicamentos, pero es también mucho más que el dinero, y esta es solo una de las empresas que necesita el país para restablecer esa red eléctrica que está deteriorada y que durante muchos años no ha hecho absolutamente nada esa dictadura por solucionar. Por primera vez, una rara filtración de los registros financieros internos de Gaesa, que es el conglomerado militar de las empresas que pertenecen a la dictadura, revelan cuánta divisa ha desviado el ejército a sus empresas. Gaesa mantiene esta información financiera en secreto e incluso protege sus cuentas de los auditores del gobierno, lo que hace que lo que revelan los documentos sean aún más significativos. El 2024 ha sido un año donde la economía cubana no tocó fondo, tocó mucho más abajo que un fondo. Es literalmente el momento más crítico para quienes se encuentran en la isla. Y el régimen de La Habana lo que ha hecho es armar campañas, gastar dinero, promulgar que sencilla y llanamente pueden solucionar la situación de hambre y miseria de un país mientras tienen en sus cuentas bancarias miles de millones de dólares. En los últimos años, Gaesa, Grupo de Administración Empresarial, ha ampliado su control de los negocios para mantener de esta manera, tiene separado el dinero de las arcas del gobierno. La situación de crisis que se vive en Cuba, lo hemos dicho muchas veces, el embargo tiene un impacto, sí, pero el mayor culpable de esa crisis la tiene esa dictadura que ha utilizado a Gaesa para desviar, como señala el Nuevo Herald, miles de millones de dólares de los ingresos en divisas del país para construir nuevos hoteles a pesar del deterioro de la situación, a pesar de que no llegan los turistas a Cuba, a pesar del hambre y la miseria que hay en la isla. Esto ha despojado efectivamente a otros ministerios de los recursos para pagar la atención médica, la educación, la recolección de basura y la reparación de la red eléctrica. Son muchos factores que han llevado a la crisis actual, pero este es uno de los más notables y explican precisamente los apagones. Un balance de julio muestra que dos empresas de Gaesa, Almes, que invierte en hoteles, y Gaviota, que los administra, tenían un patrimonio neto de 22.756 millones de pesos. Se lo repito, 22.756 millones de pesos que sencilla y llanamente no pasan por ningún tipo de control, están en el bolsillo de los militares. Así que la persona que te venga a hacer el cuento de la miseria y la pobreza que hay en Cuba, recuérdale que Gaesa tiene miles de millones de dólares en sus cuentas que no utiliza precisamente para beneficio
de ese pueblo. Eso es casi 13 veces lo que el gobierno invirtió en la salud pública y programas de asistencia social en el 2023. La cifra de 22.756 millones sería equivalente a poco menos de $1.000 millones si se utiliza el cambio del gobierno para empresas estatales. Cabe destacar que los documentos de Gaesa, el holding turístico que administra 115 hoteles y otros negocios, tenía 4.261 millones de dólares depositados en cuentas bancarias. El dinero estaba disponible porque estaba registrado como activo circulante. La cifra es una de las pocas expresadas en dólares porque la mayor parte de los datos revisados por el Herald están originalmente en moneda local. Los registros financieros de Gaviota muestran que la compañía tiene 88.600 millones de pesos en activos, incluidos 51.000 millones en inversiones a largo plazo o permanente. La compañía declaró 16.600 millones en patrimonio neto. Gaviota también informó tener 1.700 millones de pesos en alimentos en su inventario. Y la gente en Cuba pasando hambre. Y la gente en Cuba en la miseria. Es importante que usted recuerde estas cifras, es importante que usted busque este artículo, porque las cifras son significativas. Es la misma dictadura que está llorando miseria al mundo. Es la misma dictadura que le culpa al embargo estadounidense de que no tener los 250 millones que necesita para mantener la red eléctrica, una reparación, pero tiene 4.300 millones en manos de los militares. Si usted suma 250 millones de la red eléctrica del mantenimiento y los 129 millones de los suministros médicos en los hospitales, usted tiene 379 millones, muchísimo menos que los más de 4.000 que tienes en las arcas Gaesa y que tiene Gaviota. Las Fuerzas Armadas crearon al mes en 1994 para ofrecer servicios inmobiliarios. Los estados financieros revisados por el Herald muestran que al mes ha gastado una cantidad significativa de dinero público, del suyo, del de nuestra familia, del que el régimen se roba, y ha devuelto poco en impuestos y contribuciones, a pesar de las afirmaciones de que las inversiones en el turismo en última instancia benefician a la población, a ninguna población. Al mes muestra que la empresa recibió 668 millones de pesos del presupuesto. La empresa declaró 4.700 millones de inversiones en el sector estatal público como parte de su capital. Sin embargo, solo declaró 2 millones de pesos en impuestos y contribuciones. El robo a mayor escala, el lavado de dinero a mayor escala. El balance de julio muestra que la empresa está pagando un préstamo a largo plazo de 45.000 millones de pesos, lo que supone unos 1.800 millones de dólares. No está claro si las Fuerzas Armadas utilizan precisamente al mes como propietaria final de los terrenos. La empresa declaró activos por valor de 56.500 millones de pesos, incluidos 20.000 millones en inversiones permanentes en edificios y construcciones. Se devela precisamente el emporio militar que mantiene a Cuba en la miseria. Se devela las arcas, tan solo una parte de las arcas que el régimen de La Habana mantiene con miles de millones de dólares mientras el pueblo está pasando hambre, mientras el pueblo está en la miseria. Y dice Mario Medrano, eso es mentira. Claro, como todo lo que dice quienes van a defender a una dictadura que mantiene ahogado a un pueblo. Así que quería darle estos detalles, quería darle precisamente esta información, que es una información de última hora, una investigación del Nuevo Herald que revela que miles de millones de dólares están sentados en las arcas de la dictadura y que revelan que el hambre y la miseria y el apagón y lo que está afectando a su familiar en Cuba, el culpable no es el embargo, el culpable es esa mezquina dictadura que mantiene a nuestro pueblo oprimido.